Oigan, jueves 18 de diciembre y ustedes pensaron que quizás nosotros los íbamos a dejar sin la charlita de diciembre y claro que no es así, en diciembre también vamos a hacer este espacio en donde estamos a disposición de hablar de este y otros temas que se nos vayan a ocurrir, entonces no se preocupen que aquí estamos con el objetivo de darles la bienvenida a esto que se llama charlitas. Hoy vamos a hacer una charlitas de género con el objetivo justamente de hablar de esta temática y como que también de abrir y ampliar la voz a ejercicios que se están haciendo en el territorio. Hoy la invitada que tenemos es una invitada muy especial porque se hizo una pregunta muy interesante sobre cómo los y las personas que están dentro de este territorio y se autodeterminan bajo una orientación, si se sienten seguros dentro del ejercicio, de los espacios que hay disponibles en la ciudad de Tunja. Entonces la charla de hoy va a estar muy informativa, es una charla de investigación, es una charla que responde esas preguntas que estamos seguros muchas personas de la comunidad nos hemos hecho. Entonces, bueno, nada, recordarles que Charlitas es un espacio seguro en donde sus voces son bienvenidas, todas las preguntas son justas, todas las preguntas las podemos dejar sobre la mesa, posiblemente nos quedemos con más preguntas que respuestas, pero esa es la idea. Esta es la charlita de diciembre para Yamique, una de las charlitas con las que vamos a cerrar todo este ejercicio que hicimos este año. Y quiero contarles que esta charlita de género se llama Hay espacios seguros para la diversidad en Tunja, seguridad, territorios y resistencia. Esa es la charlita de hoy. Entonces, bueno, nada, muy contentos con el ejercicio que vamos a hacer hoy. También contarles que nada, Magdis, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, Listo, bueno, súper. No, ay, qué felicidad estar en este espacio. Como les comentaba Luis, pues va a ser nuestro último espacio de charlitas de este año 2025 y qué genial poderlo cerrar con un tema tan necesario y sobre todo que pues todavía seguro nos falta un montón por avanzar para que nuestra ciudad de Tunja pues cada vez sea más diversa, más segura, más respetuosa y bueno, como que en general pues sea como de verdad garantista de derechos, no sé cómo decirlo, pero sí, o sea, como que siempre esté como en pro del cuidado de cada una de nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando y tenemos una invitada muy especial que lo comentaba Luis. Y bueno, nada, recordarles que nos pueden dejar acá abajo todas sus preguntas, sus comentarios y demás, porque vamos a salir siempre con más preguntas que respuestas, pero qué genial. Hola Jennifer, ¿cómo Hola, estás? hola Magda, ¿cómo están? ¿Me escuchan? sí, perfecto, te escuchamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos, saludarlos, agradecerles mucho el espacio de diálogo, de reflexión. Me acojo también a las palabras que mencionaba Luis, quedan muchas preguntas sin resolver. Entonces, pues yo me siento muy honrada, muy afortunada y muy bendecida por estar con ustedes el día de hoy. Gracias por invitarme. Jennifer, los micrófonos de Yamique y los espacios de Yamique están disponibles para todos y todas. Yo creo que esta es una pregunta muy innovadora de tu parte, la pregunta con la que abrimos esta charlita y la pregunta con la que desarrollaste tu ejercicio de investigación. Entonces, pues nada, sé que será un espacio bien provechoso y una charla bien bacana sobre temas que de pronto muchas personas no nos habíamos pensado. Yo soy de la comunidad y te lo juro que en la vida me ha pensado esa pregunta con la que desarrollaste tu proyecto de investigación. Quiero contarte que se están conectando las personitas, que este live va a quedar publicado en www.yamiquemediodigital.com/charlitas, también en nuestro Instagram y nuestro YouTube. Y lo que les decía Magdis, en la parte inferior hay una burbujita con un signo de pregunta donde pueden dejar sus preguntas y o en la parte ahí donde dice comentar. Entonces, para empezar, Jennifer, bienvenida. Por favor, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué maestría hiciste, por qué andas como en este tema de resolver preguntas de la comunidad. Bueno.
Entonces, nuevamente, un saludo para todas las personas que se están vinculando, para Luis, para Magda. Yo soy Jennifer Andrea Barbosa Castelblanco, soy licenciada en Ciencias Sociales como formación de pregrado de la Universidad Pedagógica de Colombia. También tengo la especialización en informática y muy contenta de tener un título como magíster en geografía porque este título me ha permitido crecer no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Fue un aprendizaje, yo me siento muy contenta, muy orgullosa del trabajo que se hizo en el proceso de investigación de maestría pues bueno, esto es lo que me trae acá al día de hoy. Digamos que dentro de mi enfoque, como les comentaba, pues yo soy docente. Entonces, cuando, digamos, empecé este tema, digamos, este tema de geografía de la sexualidad no me llamó la atención solo a nivel académico, sino yo tengo una labor social como docente formadora de niños de educación básica y media. Y esa labor social me generaba muchas inquietudes desde las aulas que uno a veces como docente no puede resolver. Y algunas de esas inquietudes es la realidad de los chicos y chicas con orientaciones sexuales diversas, ¿sí? Entonces, uno como profesor muchas veces se queda sin herramientas a pesar de que existe una reglamentación, unos manuales, en donde tú sientes que le estás fallando a estos estudiantes porque quisieras hacer mucho más, pero pues digamos que la realidad es compleja, la comunidad es compleja, la sociedad también es compleja, y entonces no existe una mentalidad que permita que ellos se expresen abiertamente. Entonces ya desde mi formación como docente me empiezo a generar esa inquietud. Y pues ya posteriormente, que lo voy a ir comentando, ya el acercamiento al tema de la investigación de la geografía de la sexualidad fue pues por una experiencia que no, digamos, no fue directamente hacia mí, pero sí a alguien que aprecio mucho. Buenísimo, Jennifer. Qué gusto escuchar, porque también, digamos que tu foco también está como desde las infancias y como el poder dejar también información para que los niños y las niñas, pues, no sé, puedan como acceder o puedan hacerse incluso más preguntas sobre pues, lo que nos rodea, la cotidianidad que nos rodea. Y justo en ese sentido, entonces, hiciste una investigación súper interesante de cómo la población con orientación sexual e identidad de género diversa habita la ciudad de Tunja, cómo se mueve dentro de la ciudad, y justamente nos estabas contando eso un poco como de tu motivación, pero a mí algo que también me llamaba mucho la atención es que, digamos, tú no te identificas como parte de esta población, pero sí algo muy profundo de dentro de tu corazón te movió a hacer esta investigación. Entonces, cuéntanos un poquito más como de esa motivación para investigar este tema. Bueno, les voy a contar mi anécdota. Yo, pues ya siendo profesional en el pregrado, ya conocí a un amigo, mi mejor amigo, se identifica como un sujeto autodefinido gay. Mi mejor amigo, compartíamos espacios de ocio, pues digamos que nos acercábamos de vez en cuando a espacios como bares, cafés y demás. Y todo esto nació de una inspiración. A pesar de la mala experiencia, fue algo muy bonito porque en algún momento él estaba con su pareja, estábamos departiendo y pues en ese espacio, ante, digamos, una muestra de afecto, que para una persona heterosexual, lo digo en mi caso, es algo muy normal porque no es cuestionado, no es juzgado. Ellos intentaron tener una muestra de afecto y fueron agredidos en el sentido de no está permitido, esas expresiones socioafectivas en este lugar no son aptas. Entonces, pues para mí eso fue un choque grande porque yo nunca lo había experimentado. Como tú lo decías, como yo soy una persona heterosexual, ante mis ojos era una realidad que era invisible, como lo dicen por ahí el principito. Entonces, no lo había visto. Yo veía para mí el espacio es heteronormativo, evidentemente, está diseñado para población heterosexual
y entonces empiezan a haber unas violencias silenciosas y una homofobia simbólica a partir de comentarios y demás. Entonces yo nunca lo había vivido. Como yo soy docente, como te digo, a mí no me gusta la injusticia y soy docente de ciencias sociales. Entonces, digamos que el tema de la convivencia pacífica y la convivencia ciudadana para mí es muy importante que los estudiantes lo tengan presente. Cuando fuimos expulsados del espacio por esa situación, yo me quedé muy triste porque cuando yo empecé a discutir con las personas que estaban sacando a mis amigos, me dijeron como, es que aquí no está permitido. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿dónde está la indicación de que no está permitido? Entonces yo como que me sentí muy mal y yo les dije, ¿pero por qué no se defienden? Y ellos me dijeron, no te afanes, eso es normal. Entonces entra la palabra o la connotación de qué entendemos por normalidad. Si nosotros normalizamos violencias, entonces, pues, ¿qué clase de normalidad es la que estamos acostumbrados a tener? En ese sentido, pues, digamos que fue bastante digamos, fue una realidad de choque, ¿sí? No lo había percibido y me dolió como amiga, me dolió como docente, me dolió como una persona que tiene acceso al espacio sin restricciones y pienso que el espacio es de todos y todos deberíamos habitarlo de la misma manera. Por eso sentí esa frustración y entonces ahí se me generó la inquietud y fue como básicamente, si yo puedo apropiarme del espacio como una persona heterosexual, resignificarlo, apropiarlo, vivirlo, porque el espacio es vivido y construido. ¿Por qué no existe esa misma posibilidad para los demás, para toda la comunidad o para independientemente de mis gustos? Pues yo pienso que el espacio es de todos y todos debemos tratarlo igual. Entonces, esa fue la inspiración de base, ver que el espacio era desigual para mí y para ellos. Se veía, y digamos que como les digo, empecé a ver la realidad con otros ojos, unos ojos un poco más reflexivos. Y eso fue lo que principalmente me motivó. Jennifer, la historia que nos cuentas es realmente conmovedora. Yo creo que muchas personas de la comunidad han vivido este tipo de situaciones dentro del lugar que habitan y dentro de la ciudad que habitan. Y justamente, digamos, como que antes de avanzar y estamos hablando justamente como de ocupar territorios y estamos hablando como de geografía y tú nos acuñas algo que dentro de tu investigación llamaste geografía de la sexualidad. Entonces, nos gustaría que nos explicaras un poquito qué es, cómo la ves, cómo la percibes, para que las personas que nos estamos aquí como escuchándote podamos, digamos, como seguir la corriente de la conversación en relación a esto que nos estás hablando. Claro que sí. Bueno, resulta que la geografía de la sexualidad es relativamente nueva. Surge desde la década de los 70, cuando aparecen los temas de movimientos sociales, cuando aparecen los primeros estudios sociales y cuando el tema del género empieza a ser protagónico. ¿En dónde? Pues en países europeos, en Estados Unidos se generan nuevos movimientos y esto es lo que se conoce, digamos que a nivel de historia como un giro cultural. Cuando aparece un giro cultural, pues todo se dispara en el sentido del conocimiento, no solo en el área de la geografía, sino en otros saberes. Entonces surge la geografía de la sexualidad como respuesta a estas peticiones de estos movimientos feministas, de estos movimientos sociales, y la geografía de la sexualidad entonces empieza a tomar protagonismo. En el caso actual, digamos que no existen muchos estudios en Colombia, existen muy pocos, y en Tunja este sería, digamos, el primer insumo de geografía de la sexualidad. No se había abordado anteriormente, pero ¿en qué consiste o qué fue lo que llamó mi atención? La geografía de la sexualidad concibe el espacio como una construcción social. ¿Sí? Entonces, ese espacio se marca por temas como relaciones de poder, cuerpos, afectos e identidades, ¿sí? Entonces, como el espacio es construido, como el cuerpo es nuestro primer territorio y el cuerpo nos permite apropiarnos de diferente manera, pues qué mejor que entender desde el punto de la geografía de la sexualidad cómo tú resignificas, ocupas, apropias
transformas ese espacio, es como lo vivencias. Entonces, digamos que la geografía de la sexualidad casó perfectamente con lo que de pronto yo quería identificar y era como estos cuerpos, ¿sí? En este caso los mencioné en la tesis como cuerpos disidentes, cuerpos que transgreden, porque claro, como no son heteronormativos, muchas veces se transgreden. Entonces, esto se ajusta a unas relaciones de poder que para muchos son invisibles, ¿cierto? Pero que para la comunidad son demasiado fuertes, ¿sí? Entonces, como que impactan mucho en tu forma de habitar la ciudad. Entonces, eso básicamente es lo que quiere la geografía de la sexualidad, el análisis de un cuerpo, de una práctica espacial, de cómo socializas dentro de ese espacio y cómo esas relaciones de poder te afectan para habitar la ciudad de una manera, como dirían por ahí, de una manera igualitaria, equitativa. Ese sería el tema de geografía. Súper interesante, Jennifer. ¿Alguna vez con las compañeras de la colectiva La Caracola también intentamos hacer como una cartografía de cómo se movían las mujeres dentro de la ciudad? Entonces, todo eso, como a qué, no sé, como qué zonas frecuentaban, cuáles no, cuando tenían que, no sé, ir a cortarse el cabello o cuando tenían que ir a hacer cosas como muy cotidianas de llevar su coche, como qué andenes les eran más fáciles o cuáles no. Y pues súper interesante lo que nos cuentas porque definitivamente el espacio pues sí modifica y sí tiene unos roles muy específicos que nos hacen relacionarnos de maneras distintas con el espacio, pero también con las otras personas. Es muy interesante. Y te quería preguntar justo, digamos, como que me imagino que tuviste que hacer algo similar, o sea, como reunir un grupo de personas y empezar a conversar con ellos sobre sus lugares dentro de la ciudad, lo que identificaban y demás. Y te quería preguntar cómo ubicaste ese grupo de personas, o sea, finalmente quiénes te ayudaron en esta co-creación de tu investigación también. Fue muy bonito porque yo vivo enamorada de esta tesis porque siento que fue un trabajo de enriquecimiento personal. O sea, yo la verdad soy muy empática y quiero mucho a las personas que me colaboraron porque lo hicieron de una manera tan desinteresada. Hay dos panoramas con la, digamos, dos, y sé que hay muchos más, pero digamos que para delimitarlo acá dentro del marco de la entrevista, es que en un primer momento yo tuve un fracaso a nivel de metodología y fue que yo intenté acercarme a la comunidad desde entornos políticos, ¿sí? Entonces, me acerqué a espacios donde yo sabía que la comunidad se organizaba a nivel político, como Casa de la Mujer, colectivos de género, pero entonces, ¿qué pasa? Digamos que siento yo que ahí tuve un desencantamiento porque yo fui discriminada por ser heterosexual. Entonces, pienso yo, y esta reflexión me queda en todos los sentidos, porque pienso yo que cuando la comunidad ha sido discriminada, históricamente discriminada y vulnerada, no podemos seguir reproduciendo discursos de odio, porque entonces entramos en un círculo vicioso en donde yo discrimino, pero donde soy discriminado, pero también discrimino. Inicialmente entré allí, pero ahí tuve una barrera y fue, tú eres heterosexual, no puedes hablar de la comunidad. Eso fue básicamente la respuesta. Ahí, digamos que me sentí un poco triste, pero bueno, lo volví a intentar más adelante, pero entonces digamos que para enfocarlos un poquito, mi enfoque principal fue un enfoque fenomenológico hermenéutico. Eso en investigación se traduce en el análisis de experiencias vividas. Es decir, darle un papel protagónico a la persona que estaba entrevistando, a su testimonio, a su relato, y a partir de esa interpretación hermenéutica poder abordar temas de la ciudad, ¿sí? Entonces, temas de la cotidianidad, de la ciudad intermedia, los espacios habitados y demás. Entonces, importante y de pronto aclararlo para las personas que les queda la inquietud. Si yo voy a hablar de la comunidad, en este caso de los sujetos autodefinidos gay, no puedo encasillar a que las personas que fueron entrevistadas todas pensaban igual, porque eso es incorrecto. Yo hice el análisis fenomenológico hermenéutico desde la individualidad.
Es decir, que cada testimonio fue analizado a detalle para encontrar de pronto similitudes, diferencias, ¿sí? Porque pues estamos hablando de comunidad diversa y como su nombre lo dice, la comunidad es muy diversa. Entonces, en ese sentido, ese fue el enfoque principal de la metodología fenomenológico hermenéutico, es decir, análisis de entrevista. Aquí aparece un enfoque cuantitativo también. ¿A qué me refiero con cuantitativo? Aparece un producto cartográfico, ¿sí? Aparece un mapeo, aparece un resultado de georreferenciación en donde empezamos a ubicar la geografía del miedo que viene a nacer de la geografía de la sexualidad. Entonces sí existen espacios que pues ya les voy a ir comentando un poco más a profundidad, que generan topofobia, es decir, miedo, evitamiento, ocultamiento, camuflaje, y espacios, digamos, topofílicos que generan mucho afecto. Entonces empiezo yo a cartografiar y ahí hay un componente también, digamos, cuantitativo. Las fuentes de información, los chicos finalmente fueron 24 participantes, 12 chicas autodefinidas lesbianas, 12 chicos autodefinidos gay. Estas 24 personas fueron encontradas con ejercicio de a pie, es decir, voy a hablar con alguien, oye, tú conoces, es lo que se llama la técnica bola de nieve o técnica de muestreo. Entonces, tú conoces, me puedes presentar, quisiera que participara y empezamos de voz a voz a recoger estos relatos y estos testimonios. Y ahí es donde me empiezo a motivar nuevamente porque con las personas que hablé no encontré un obstáculo de, oye, no, no, tú eres heterosexual, tú allá, yo acá, no, sino de hecho una apertura, una espontaneidad, un apoyo muy bonito, porque de alguna manera también se identifican con estas temáticas. Entonces les llamó mucho la atención y que encontré a las personas de la muestra. Digamos que en el caso de Tunja, acá en Tunja es difícil porque Tunja es una ciudad, yo la llamé híbrida. Tunja tiene dos realidades. Tunja es colonial, tiene una historia, es histórica, es colonial, es religiosa y es tradicional. Pero adicional, Tunja es una comunidad con población migrante estudiantil. Entonces tiene lo mejor de los dos mundos. Tenemos población joven, tenemos población mayor, y esto hace como que la ciudad adquiera unos tonos bastante particulares, en donde existen espacios como lo voy a mencionar, los universitarios que generan un empoderamiento grandísimo o existen restricciones fuera de la universidad, demasiado evidentes. Entonces, bueno, eso principalmente. Ya digamos que como técnicas que yo haya usado, primero fue la observación, después realicé las entrevistas y posteriormente realicé lo que llamo las cartografías afectivas. Cartografías afectivas que son resultados bien bonitos, es una cartografía que viene a transgredir la cartografía oficial, dista mucho de los resultados de la cartografía oficial y posteriormente, pues se utilizaron herramientas como software, como Atlas TIC, como QGIS, para hacer todo el tema del mapeo y del análisis de las entrevistas. Digamos que se usaron bastantes herramientas TIC y pues que también tienen que ver mucho con la geografía. Entonces, pues básicamente así como a grosso modo les condenso como parte de la metodología. Jennifer, muchísimas gracias por contarnos cómo hiciste el ejercicio. Y antes de avanzar con la siguiente pregunta, quisiera decir de que Raya al Piso David.Sánchez dice, chévere que hablen de temas de la comunidad LGTBIQ+. Quiero contarte que David fue una de las personas finalistas dentro de los galardones Voy al Parche, justamente en temas de la comunidad OSIT. JB.com dice totalmente de acuerdo. Él lo dijo cuando estabas hablando un poquito de la como conclusión general que llegaste de Tunja. También David dice que también hay migrantes trans que viajan debido a su proceso de tránsito. Y J. Bacon dice que dónde puede adquirir la cartilla o la información que tú concluiste.
Y sumada a esa pregunta de dónde la podemos encontrar, tú hablabas de dos espacios que como que los denominaste topofílicos y topofóbicos. Entonces también digamos como que nos gustaría que aquí en la entrevista nos contaras un poquito de cuáles son esos lugares que identificaste, como cuáles son esos un poquito esos resultados a los que llegaste. Entonces, Jake Bacon pregunta lo de la cartilla y dos digamos como que cuáles serían esos resultados a los que llegaste. Listo. Bueno, para Beacom, digamos que los resultados están en tres productos, básicamente, que son la tesis que encuentra en el banco digital en el repositorio de tesis de maestría en geografía de la UPTC. Adicional, hay dos productos que son dos artículos. Un artículo se publicó, se va a publicar porque no está publicado ese artículo todavía en la revista, una revista vasca de Ingeva. Ese artículo, pues digamos que fue la primera versión que yo envié, pero pues digamos que desde España confirmaron su publicación. Es un artículo científico y esa fue nuestra primera opción, ¿sí? En la revista Lurralde, se llama así la revista vasca. Adicional, también hay otro producto que fue un segundo hallazgo, un segundo resultado, es el artículo de cartografías disidentes. Ese artículo pasó a aprobación en la revista Perspectivas Geográficas de la universidad. Entonces, digamos que tenemos tres opciones o tres insumos. ¿Y por qué digo insumos? Porque yo le tengo mucha fe a esos resultados, porque yo pienso que si uno no se propone impactar, si uno no se propone una tesis que salga del papel y se aplique o se utilice en la realidad, pues cuál es la función entonces de este trabajo investigativo, ¿no? Eso pues para darle la respuesta a él. Y bueno, lo segundo que me decías es el tema de los resultados. Bueno, primero, pues digamos, voy a recordar para que de pronto se me contextualicen un poquito, fue de lo que estoy hablando a nivel de resultados, pues hay que plantearnos unos objetivos, ¿cierto? El primer objetivo, lo que quería era reconocer las prácticas espaciales, ¿sí? De los sujetos autodefinidos gay. Primero tenemos prácticas. Cuando hablo de prácticas, ¿qué son? Pues esto va muy de la mano con la sociología, porque aquí empiezo yo a encontrar elementos sociológicos y es como, por ejemplo, estrategias de evitamiento. Esa es una práctica, ¿sí? Entonces buscamos una cartografía segura, busco espacios seguros, trayectorias seguras. ¿Cómo lo hago? Me camuflo, negocio, negocio el espacio. ¿Negocio en qué sentido? Habían algunos relatos como, no, es que en mi trabajo no saben que yo soy homosexual, porque no quiero que me juzguen. Entonces yo en mi trabajo aparento ser heterosexual, pero salgo del trabajo y me asumo mi orientación. Entonces a eso me refiero con negociación. ¿Cómo vivencio yo cada espacio? Entonces habían sitios donde se negociaba, ¿sí? Yo podía hacerme pasar por heterosexual, pero en otros espacios ya asumía la orientación. Habían estrategias de camuflaje, por ejemplo. Ah, no, es que vamos las dos chicas, las dos novias, vamos de la mano por el pasaje Vargas, hay muchas personas mayores, nos gritan, nos hacen comentarios como, me pareció muy fuerte este comentario, pero lo voy a compartir, yo sé que de pronto ellas están por acá, fue como, pero ¿por qué vengan las hacemos mujeres? De verdad. Entonces, ellas decían como, no, vamos a camuflarnos, es decir, vamos como amigas, ¿sí? No pasamos de cogernos la mano a cogernos de gancho porque hay que camuflarnos. El hostigamiento es, digamos, no se da de manera de agresión física, no, en Tunja hay homofobia simbólica, es decir, la mirada que juzga, el comentario que se burla, el comentario ofensivo, no pasan al nivel de la agresión, pero sí es una agresión psicológica, ¿sí? Porque es una homofobia simbólica. Entonces empiezo a ver prácticas de ocultamiento, evitación, digamos, negociación, que es lo que les contaba, y empiezo a ver que todos se trazaban cartografías seguras, es decir, por dónde no quiero pasar porque me siento inseguro.
Y empiezo a darme cuenta que, como dice Luis, uno a veces no lo nota, digamos, Luis no se lo había preguntado antes, pero es como, oye, yo sí tengo premeditado el espacio por el que quiero pasar. Sí, porque mi experiencia lo ha generado así. Como he sido violentado, voy a evitar ese espacio. Entonces encuentro, digamos que en el tema de las trayectorias, ¿sí? Las prácticas espaciales, encuentro tres componentes. Topofilia, espacios de afecto y refugio. Espacios de afecto y refugio. Ya les voy contando un poquito como más a detalle. Topofobia, miedo, evitación, camuflaje. Y lugares no lugares, que son lugares de anonimato, que no me generan mayor vínculo emocional, que yo los ocupo, pero pues no me generan afecto. Eso sería la cartografía afectiva que yo pude generar digamos, en mapas, ¿no? Topofilia, refugio, topofobia, miedo, no lugares, no identidad. Entonces, los espacios topofílicos vienen siendo las universidades, ¿sí? Como espacio topofílico de la mayoría de personas que entrevisté, que pues digamos promedia la edad entre 18 a 32, 33 años, pues son personas que están principalmente en la universidad y la universidad como permite una apertura a nivel cognitivo, a nivel de expresión, entonces se siente la seguridad allí. Pero a pesar de que la universidad es segura, existen, pues así tal cual lo voy a mencionar, lógicas de relaciones de poder. Es decir, un profe ya mayor que no le gusta el libre desarrollo de la personalidad y hace comentarios ofensivos en clase. O sea, a pesar de ser el lugar de más topofilia, también genera tensión, ¿sí? Entonces son espacios también. Hay cafés, hay lugares como, por ejemplo, no sé si lo han escuchado, Clandestino. Clandestino es un café bar que permite actividades alternativas, permite escenarios artísticos, permite literatura y digamos que es un espacio que genera topofilia. Topofobia, lugares de miedo, de pánico, impactante, la Plaza de Bolívar. El núcleo central, el icono histórico de la ciudad. Entonces es un cuadrante que tiene alcaldía, es decir, centros de poder administrativo, alcaldía, gobernación, catedral, representando el tema religioso, y pasaje Vargas. Si miramos la dinámica de ese cuadrante, sí es una dinámica peligrosa para la comunidad, porque como vemos, la Plaza de Bolívar siempre está habitada por personas muy mayores, que pues de acuerdo a las entrevistas son las que mayormente agreden a la comunidad. Y digamos, entonces, Plaza de Bolívar, Pasaje Vargas, Bosque de la República, Barrios del Sur, Talleres Mecánicos del Sur, fueron cartografiados como zonas rojas o de evitamiento o de geografía del miedo o topofobia, porque no pueden estar allí. O son vulnerados o son violentados. Ahora, encontramos los no lugares. ¿Cuáles son? Parque de las Aguas, perdón, centros comerciales, parque recreacional, la sexta, se habitan, pero no generan como un tema de afectividad en la mayoría de las personas que pues comentaron, no hay un vínculo afectivo. Y entonces llegó a la conclusión de que las prácticas son a partir de trayectorias seguras. La comunidad evita los lugares de riesgo. Traducción, el espacio no es igual para todos porque hay unos que lo viven con miedo y hay otros que lo habitamos sin notar esas realidades, digamos, ocultas, ¿no? Eso con respecto al primer resultado, que para mí fue fenomenal, la cartografía afectiva. Creo yo que entra a transgredir. Esta tesis lo que hace es cuestionar, transgredir, porque hay un resultado que demuestra que sí existe, que a pesar de que Tunja fuera la segunda ciudad intermedia con política pública para la comunidad desde el año 2013, existe una discriminación. El segundo objetivo hablaba de espacios de socialización. Entonces ya teníamos prácticas y sabemos que así se organizan. Los espacios de socialización, ¿cuáles fueron? Pues entonces encuentro que Tunja es una ciudad fragmentada y esto también me explotó un poco la cabeza. Se fragmenta por el capital cultural, un término de Bourdieu. Y entonces, dependiendo del nivel, digamos, educativo de la población que habita esos espacios, hay mayor o menor discriminación, ¿sí? Es decir, si hay muchas zonas estudiantiles universitarias, no hay tanta homofobia.
pero si me traslado a un espacio donde no hayan centros educativos, pues hay mayor agresión. Entonces, Tunja es una ciudad fragmentada y estratégicamente distribuida, ¿sí? Para ese tema de espacios. Digamos que los cafés, hay bares gay friendly, que permiten el acceso a la comunidad, pero entonces me perdonan un poco, pero no son sitios de apertura total porque en el bar gay friendly puedes estar siempre y cuando te adaptes a las dinámicas del sitio. Y es que si tú ya vas a tener una muestra de afecto, no, espérate, si puedes estar con tu pareja, pero limitemos el afecto hasta este punto. O sea, que volvemos a lo mismo, hay una brecha ahí, hay un límite, ¿no? Una frontera, es lo que llamaría CEPSEI, una frontera espacial. Entonces, se encuentran estos lugares como los cafés gay friendly, la ciudad está fragmentada y aparece un hallazgo muy interesante, creo que lo sabíamos, pero no se había escrito, y es el tema de la virtualidad, las plataformas digitales. Como no existen, lamentablemente hasta hace 3 meses aparece un bar que se llama Gagas, que es para la comunidad. En ese entonces, cuando yo terminé la tesis, no había ningún espacio para la comunidad. ¿Qué pasa? Como no existe un espacio físico, la comunidad trata de organizarse de manera digital. Y entonces la digitalidad se vuelve una extensión del espacio físico que no hay para la comunidad. Entonces son formas de interactuar, de integrarse, de reconocerse, de aceptar, de entender, de reflexionar, ¿sí? Entonces la espacialidad digital, ¿a qué me refiero? Tinder, Grindr, Instagram, ofrecen la posibilidad de ampliar lazos entre las personas de la comunidad. Y el tema que les decía, el tema del capital cultural, que a mayor nivel educativo, pues menor discriminación, es lo que evidenció los resultados de la cartografía. Y ya, digamos que ese fue otro hallazgo importante. Y ya en el tercer objetivo yo hablé de políticas públicas. Tunja, les cuento, Tunja tiene política pública para población diversa desde el año 2014. Una pregunta de la entrevista fue, ¿conoces alguna política pública destinada a la población? No. 90% no, no se conoce. Entonces, ¿qué impacto tiene una política pública orientada a una comunidad que no la conoce? Ninguno, ¿sí? No, no está generando ningún impacto. Entonces, empiezo yo a ver que hay una brecha entre lo que está escrito y lo que realmente se ve, ¿sí? A nivel de política pública. Entonces, la mayoría de las personas que participaron no la conocen, existe desde el año 2014 y fue actualizada para el año 2023. Aquí viene otro boom para mi cabeza. Cuando empecé a acercarme a entidades administrativas encargadas de los datos, de la población diversa, de la comunidad OSIC, encuentro que hay política actualizada en el año 2023, pero que la comunidad no está caracterizada. Se caracterizó en el año 2013. Es decir, estamos haciendo políticas para comunidad que ni siquiera sabemos cuántas personas de la comunidad hay o en qué condiciones están o qué necesidades tienen. Personalmente, como digamos desde mi perfil profesional, digo yo, si nosotros vamos a generar una política, debemos escuchar a la comunidad, porque las voces de las necesidades de la comunidad son las que generan esas políticas. Entonces no hay trabajo de base, no se acercaron a la comunidad. Y entonces, ¿qué hace la comunidad? Devuelve de la misma manera. Se hacen actividades de parte de entidades administrativas para la comunidad, como, no sé, ferias de empleo. ¿Cuántas personas de la comunidad van? Si fueron 50, van 6 personas de la comunidad. Entonces, es triste que exista en el papel una política, pero que realmente no sea efectiva y no se acerque y no haga un trabajo cercano, porque la política debería ser cercana a quien lo necesita. Hay experiencias, digamos que la exclusión es, ya lo mencioné, la hay, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que Tunja por ser ciudad universitaria no tiene discriminación, la tiene y es fuerte. Y aparte, digamos que hay unos colectivos, y eso me parece un poco triste. ¿Qué ha pasado con el tema
pienso yo que los colectivos y las organizaciones sociales son los que impulsan las políticas, ¿cierto? Son los que hacen el trabajo de base, conocen a la comunidad y hacen ese trabajo. ¿Qué ha pasado con los colectivos? Resulta que de alguna manera las personas entrevistadas me decían existen ideologías muy radicales dentro de esos colectivos, radicales y discriminatorias. Cuando las ideologías son tan radicales, pues generan alejamiento. Entonces, dentro de los mismos colectivos, y esto es un llamado con mucho respeto, a que empecemos a abrir la mente, ¿cierto? En el sentido de que todas, todos y todes tenemos posibilidad de participar, porque el debate y la academia no se construye solo desde la comunidad, todos podemos hacer parte de él. Entonces, como que los colectivos han alejado un poco a la comunidad porque son, digamos, existen posturas muy radicales. Y finalmente, pues también me pareció interesante que se están gestando, no existen espacios físicos, pero buena noticia, existen espacios políticos nuevos. Y cuando existen espacios políticos nuevos, eso es genial, porque ahí se puede generar una transformación grande. ¿A qué me refiero? Observatorio de Género es un colectivo creado en la UPTC. El Observatorio de Género está trabajando la Ruta Violeta, que es una ruta para las violencias basadas en género, y lo aplica dentro de la universidad. Entonces, la universidad sirve de puente entre nuevos escenarios políticos que de pronto pueden impactar también a nivel local en la ciudad. Y adicional, pues digamos que estos nuevos espacios también le dan una voz a personas que lo quieran asumir. Esa es mi invitación también para la comunidad. Hay que impulsar más el liderazgo. Hay que estar más en estos procesos porque, digamos, lo triste y esta fue algo que me impactó, me dejó la duda, fue, bueno, no me siento afectado por la política, pero tampoco me interesa ser parte de ella. Entonces, si yo me voy a las dos posturas de cuestión, digamos, no me afecta, no me importa, pues no se genera nada, ¿sí? Entonces, digamos que eso es principalmente resultados. Hablé mucho, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo Jennifer, todo lo que nos cuentas de estos resultados y cómo nos traes acá en este escenario las voces de estas 24 personas que te abrieron su historia, sus experiencias y que seguramente pues muchas otras personas que no alcanzaste a abarcar en tu investigación y que tampoco se abarcan desde el activismo y demás, pues pueden sentirse identificadas con estos resultados. Entonces, muy interesante. De hecho, aquí, Raya al Piso, David.Sánchez nos decía cuando estábamos hablando de como de estos sitios o escenarios de, digamos, de discriminación, que muchos vienen de personas mayores y demás, nos decía que lo más triste es que pasa mucho también en servidores públicos y de servidores de salud. Y justamente creo que eso también se refleja en la cartografía que hiciste, porque hablábamos de la Plaza de Bolívar, que es un centro de poder, donde, exacto, donde hay muchos servidores públicos y demás, entonces como que, pues sí tiene relación con la vivencia que tenemos en general las personas. Te quería preguntar también, digamos como que estábamos hablando de estos espacios como la Plaza Bolívar, que exacto es algo pues muy impactante porque pues es un centro de encuentro, es un lugar donde sí o sí pues todavía Tunja está muy centralizada en muchos sentidos. Y te quería preguntar cómo la población ha logrado pues de alguna manera resignificar estos espacios, si pudiste también rastrear algunas de esas experiencias de cómo ha sido posible y más pues que cuando realizaste la investigación no había espacios como específicos para la población o sí. Sí, bueno, esto también me gustó mucho y es el tema de, al aparecer nuevos espacios políticos, entonces voy a hablar del tema de la Marcha del Orgullo, que fue citada por varias personas entrevistadas. Resulta que, ¿qué pasa con la comunidad? Entonces, como Tunja es una ciudad intermedia, ¿cierto? Se siente muy vista la comunidad a veces, ¿cierto? Muy vista, muy cuestionada, muy juzgada. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos opciones en la Marcha del Orgullo. O eres partícipe de la Marcha del Orgullo y muchos decían fue muy bonito, me sentía segura, seguro, iba con mis amigos, fue un momento de nosotros, así me lo dijeron, fue un momento de nosotros y para nosotros. En la Marcha del Orgullo, que hizo un desplazamiento y se ubicó finalmente en la Plaza de Bolívar, ¿sí? Es como cómo se resignifica
o cómo se transgrede un lugar que es una representación del tradicionalismo de la ciudad, pero que viene a impactar o a cambiar o a tomar un tinte cuando la comunidad quiere apropiarlo, ¿cierto? Entonces, habían muchos muy contentos y había otros que decían, no, es que aquí todo el mundo nos reconoce, aquí todo el mundo nos ve, es que yo me siento juzgado, es que me da miedo, es que qué tal me vean amigos de mis papás, es que, y no, yo los apoyo de corazón, yo los apoyo de lejos, pero yo pienso que la comunidad también debe estar unida en este tipo de expresiones, ¿sí? Porque yo pienso que la comunidad, como lo decía, nuestro primer territorio es el cuerpo. Y si yo me reconozco, pues yo me apropio, ¿sí? Y yo transgredo el espacio. Entonces, muchas personas es entendible, porque pues algunos de los participantes aún no habían manifestado abiertamente su orientación, entonces no querían ser señalados. Y me pareció muy bonito porque algunos de ellos dijeron, ah, mis amigos heterosexuales fueron. Entonces yo me quedaba pensando, bueno, a algunos les afecta mucho que los vean y algunos heterosexuales apoyan. Entonces hay unas lógicas bien interesantes en el tema de la marcha del orgullo y existe esa forma de apropiación política y lamentablemente es una vez. Entonces no genera tanto impacto porque es una vez, pero si la comunidad se organiza, si la comunidad percibe que son formas de transgredir y de decir aquí estamos, queremos que ser vistos, queremos que nos tengan en cuenta, pues hace falta un poquito más de fuerza. Sin embargo, según lo que me comentaban, la marcha del orgullo ha tomado fuerza. Entonces ya empezó muy pocas personas y ha ido tomando fuerza. Entonces, eso me parece muy bonito porque la Plaza de Bolívar es el último espacio al que llega la marcha del orgullo. Y es una expresión artística, es muy bonita porque no es un tema solamente político, ¿sí? De aceptarme como sujeto activo de derechos, sino también es un tema de expresar que todos también tenemos derecho y todos podemos celebrarnos, ¿cierto? Entonces, me parece muy bonita la reflexión de estos nuevos espacios y estas nuevas resignificaciones, como por ejemplo el espacio que mayor miedo genera, que es la Plaza de Bolívar. Jennifer, muchas gracias por contarnos esos resultados que obtuviste y yo creo que realmente pues le entregan a las personas que nos están escuchando formas de cómo ejercer sus derechos dentro del territorio, de sentirse de pronto un poquito más seguros porque realmente esa es una como de los principales como pues como que yo siento que logros que obtuviste dentro de este ejercicio, que es como, pues bueno, al menos ya identifiqué donde la gente se siente más o menos segura dentro de la ciudad que estamos, que es Tunja. Y antes de pasar a la pregunta que tengo, quiero decirles que esta charlita va a estar disponible en www.yamiquemediodigital.com/charlitas. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo Tunja, los tunjanos, la comunidad, las universidades, cómo podemos utilizar estos resultados que tú tuviste para habitar mejor la ciudad? Para, no sé, generar cambios, porque me imagino que, o sea, de todos estos resultados también va a significar que se creen o no nuevos espacios. Bueno, tú sabes más, entonces pues cuéntanos cómo podríamos usarlos. Bueno, digamos que esta investigación, a pesar de que me llevó tiempo, debo confesar, me tomó un buen tiempo y también la hice con mucho esfuerzo, busqué, golpeé muchas puertas. Por eso creo que es tan satisfactoria, porque digamos, busqué y también con mucho respeto quise transmitir la voz de las personas que confiaron en mí, porque también eso es muy importante, que no te conozcan y te abran esa posibilidad de compartir una experiencia, eso es fenomenal. Entonces, digamos que, ¿qué pasa? Este estudio, para mí, a pesar de haber sido tan complejo, digamos, como al iniciarlo, ya después fue un poco más sencillo, es, ¿cuál es el insumo que queda? ¿Qué se puede, qué se estudio a nivel de geografía de la sexualidad en Tunja? ¿Qué pasa? Quedaron muchas cosas,
en el tintero, dirían por ahí, ¿verdad? Quedaron temas como, por ejemplo, listo, se analizó a sujetos autodefinidos gay, pero la población o la comunidad OSIG, los demás grupos poblacionales, seguramente tendrán otra forma de habitar la ciudad. De pronto lo que para la comunidad gay puede generar un espacio, no sé, digamos muy, un no lugar, de pronto para las otras, digamos, los otros grupos poblacionales de la comunidad OSIC puede generar otra cosa. Entonces, la cartografía para la comunidad diversa yo pienso que quedó incompleta, en el sentido en que se tomó solo a un grupo de la población. Esta investigación tiene mucha tela por cortar. Una de esas sería abordar más a más integrantes de la comunidad. Lo segundo es que, como les mencionaba, yo me acerqué a algunas entidades gubernamentales, digamos que en aras de rastrear información, de conseguir información a nivel de políticas públicas. ¿Qué pasa? La Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión está desarrollando algunos programas y me pareció muy bonito que cuando les conté me dijeron como, es que nosotros estamos intentando encontrar esos espacios y estamos poniendo una paletica, o sea, como muy significativo a nivel de violencias. Entonces tu cartografía no sirve, fue lo que me comentaban a nivel administrativo. Entonces, si la cartografía sirve para estrategias digamos, de combatir estos temas de discriminación, pues maravilloso, la tienen a su disposición cuando lo requieran. Y pienso yo que el obstáculo de base o algo que se debe trabajar mucho es el tema de la capital cultural, porque creo yo que el tema de la educación es en donde más estamos fallando. Lamentablemente tenemos mensajes equivocados hacia la población más joven y eso después se traduce en violencias. Entonces pienso yo que esto se le debe dar un énfasis también más educativo, como profesora lo digo, más pedagógico, y ¿por qué no? No solo estudios comparativos, sino profundizar un poco el tema de la geografía de la sexualidad en Tunja, que me parece un tema bien, bien novedoso y bien creativo y bien interesante también para comprender y reflexionar la ciudad. Buenísimo, Jennifer, muchísimas gracias por toda esa información que nos comparte. Seguramente cuando salgan los artículos se los estaremos compartiendo a todas las personas que nos siguen a través de las redes de Yamique, porque justamente también creemos que la idea no es que se queden en el papel estas cosas, sino que ojalá pues cada uno y nos podamos apropiar de esta información para crear una mejor ciudad. Te quería preguntar un poquito, solo por curiosidad, porque no conozco la política pública, era dentro de la política, digamos que bueno, ahorita nos contabas que se están creando como unas políticas o algo, pero dentro de la política, ¿sí hay algo muy específico referente a lugares, a espacios? Lo hay, lo hay. Eso fue lo que más impacto me generó. Se llama, el tema es los espacios seguros. Entonces, ahí nos queda, pienso yo, la reflexión de ¿realmente están esos espacios seguros o la comunidad que hace adaptarse? Porque es triste, pero básicamente la comunidad se está adaptando a la realidad heteronormativa que le ofrece Tunja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esos? Digamos que la política tiene un numeral que dice como los espacios seguros, garantizar la comodidad, el bienestar y demás. Y también me pareció muy curioso que en esos espacios seguros, llámese parques, porque voy a citar algo muy particular, a veces está los que nos garantizan la seguridad, que es en este caso la policía u otros, digamos, personas que hacen como el tema de la seguridad. Y muchas veces hay violencia también de parte de estas instituciones. Entonces, como que si el espacio del parque es seguro y hay una política que me respalda y soy comunidad y población diversa, creo que esa política no se conoce tampoco muy bien en otras instancias, porque a veces las personas que agreden también tienen que ver pues, con el tema de la ley, ¿sí? La autoridad a nivel de ley en la ciudad y de seguridad. Entonces, yo decía, pero ¿cómo así? Pero hay una política, pero esta es un ente del gobierno que busca la seguridad de todos, de todas y de todos. Entonces, ¿qué pasa aquí con este ítem de la política?
Si ustedes la revisan a detalle, esa política está actualizada al año 2023. Se vuelve a mencionar el tema de los espacios. Y, por ejemplo, yo qué le agregaría, o pienso yo que falta ahí. Muchas personas me mencionaban el tema de la salud está en unas condiciones terribles para todos, pero digamos que la comunidad nunca ha encontrado un tema de educación sexual orientado para la comunidad en las EPS. Es un ejemplo, como que no, si tú vas a que te den una charla de métodos anticonceptivos porque eres una chica lesbiana, nadie te puede orientar. No existen los profesionales a cargo. Entonces son como necesidades que deberían haberse escuchado para implementar, porque se habla de espacios seguros, se habla del tema de la educación, el tema de la salud, pero tú vas a ver y la realidad de la comunidad que yo entrevisté es muy distante de la política. Jennifer, muchísimas gracias por toda esa información. Yo creo que esta ha sido una charlita y un espacio de preguntas muy nutrido. Y bueno, nada, siento que el ejercicio que nos dejas es muchísimas preguntas que aún tendremos que resolver y que también, digamos, tendremos que resolver dentro de la comunidad y entre las personas que quizás no pertenecen, pero que, digamos, ejercen un rol de poder dentro del territorio. Y antes de despedir la charlita, que generalmente lo hago yo, me gustaría que, por favor, digamos como que cerráramos el espacio con una de tus principales conclusiones, una de tus principales invitaciones y también pues luego ahí Magdis hará su conclusión del espacio y finalmente yo cerraré el espacio y sin antes agradecerles a todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, Jennifer, déjanos esa invitación y o conclusión de esa información tan valiosa que construimos hoy. Bueno, a nivel de conclusión, yo soy una persona que nació en Tunja, amo mi ciudad, con todo y lo que con ella venga, ¿verdad? Sus pros y sus contras. Pero mi conclusión es el tema que me dejó muy impactada y como se los había dicho anteriormente, el tema del capital cultural. Es cómo estamos formando, ¿sí? Cómo nosotros de generación en generación hacemos un eco en mensajes patriarcales, machistas, discriminatorios, porque pues no es un secreto que Boyacá es un departamento patriarcal, ¿sí? Todavía existe mucha influencia, mucha violencia. Entonces, una conclusión, y también digo por varios participantes que no eran de Tunja, sino de lugares rurales cercanos a Tunja, llámese municipios cercanos. Entonces como que decían, no, es que allá la cultura ya no está permitido en el pueblo ver a alguien gay, yo cómo le voy a salir con eso a mi papá, él pensará que yo vine a la universidad y sí, o sea, ese tipo de cosas. Y es el tema de qué estamos formando, cómo lo estamos formando, qué tipo de educación estamos proporcionando, porque si queremos una ciudad más incluyente, más respetuosa, más reflexiva, Tunja es una ciudad estudiantil. Entonces deberíamos estar más en connotación y ser más afines con esas, digamos, inquietudes. Eso me duele como persona, me duele como docente, que como que yo siento que se frustra mucha gente, no puede ser. Y yo como profe digo, yo quiero que tú pienses como tú quieras pensar, no tienes que pensar como yo, pero tienes que adquirir una postura y tienes que digamos, desde tu lugar, hacer lo que tú puedas. Yo como docente quise hacer algo, es algo mínimo, dicen es un granito de arena, pero seguramente a la ciudad, si muchos nos reuniéramos y pensáramos de esta manera o viéramos realidades, nos pusiéramos en el lugar de los otros, siendo más empáticos, podríamos generar unos temas bien interesantes a nivel de reflexión y a replantearnos. Tenemos que replantearnos todo el tiempo y todos desde cualquier postura. Entonces, pienso yo que me duele un poco, pero también me siento contenta. No es, digamos, no es como que me quedé aquí, pero me siento muy contenta que esto haya tenido eco. Conocí personas maravillosas que me han acompañado en el proceso y siempre estuvieron abiertas a ayudarme. Entonces, pues la verdad, de mis mejores amigos son de la comunidad. Entonces, pues yo la verdad los amo profundamente y pues lo que yo pueda hacer desde mi lugar, así será.
Super Jennifer, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Nos dice Cindy y Carolita, información demasiado valiosa. Y mira que justamente yo quiero cerrar diciendo que el medio de comunicación y Amique tiene una línea editorial de género que cada vez queremos intentar reforzar más, aprender a hacer también una comunicación más asertiva, más, sí, sí, que no justo caigamos en estas cosas que tenemos como tan metidas en la mente y que a veces incluso nosotros mismos nos equivocamos o bueno, demás. Entonces que estamos abiertos a aprender, decirles a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, que aquí estamos como un medio de comunicación que también está intentando visibilizar y apoyar todas las iniciativas de la comunidad y que queremos seguirlo haciendo. De hecho, ahorita me hiciste recordar cuando estabas hablando del tema rural, que justamente nos pasó que ahorita cuando sacamos nuestros talleres les enviamos un formulario para que las personas se inscriban y les teníamos justamente como algunos ítems como de identidad, orientación, y resulta que nos llegó un mensaje súper como, miren, de tal lugar nadie se va a inscribir porque no quisieron llenar esos ítems. O sea, ni siquiera les chocó hasta el hecho de leerlo. Entonces, definitivamente lo que tú dices es cierto, nos hace falta muchísima educación, nos hace falta de alguna manera generar más puentes de encuentro, pero estamos seguros que desde Yamique, pues es en lo que seguiremos trabajando para que cada vez más gente, pues, no sé, de que más fácil hasta incluso llenar un formulario sin sentirse agredido ni por un motivo ni por el otro, sino que cada vez podamos ser más tolerantes y pues respetar el derecho de todos a habitar nuestra ciudad. Entonces, muchísimas gracias Jennifer, muchísimas gracias Luis por el espacio. Qué alegría cerrar el año con una charlita tan interesante. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que nos han acompañado durante todo el año en este espacio en vivo. Entonces, bueno, eso era. Por acá nos seguiremos viendo en mi. Así es, muchísimas gracias a Jennifer y a Magdis por este espacio, por esta conversación y por estas preguntas que dejamos sobre la mesa. Jay, Becom, gracias por compartir también este espacio. Nos deja un comentario que dice que gracias por compartir las experiencias que estamos contando. Yo también considero que son necesarias, yo también considero que es necesario hablar de estos temas, es necesario autorreconocerse, es necesario ocupar espacios y también espacios digitales como lo que decía mí que están disponibles para darle poder a tu voz. Recuerden que pueden seguirnos a través de yamiquemediodigital.com. Es las charlitas, ahí van a estar disponibles esta y todas las charlitas que hicimos durante el año con todo el amor y el respeto del mundo, bajo todas las temáticas que hemos decidido abarcar aquí en medio. No me queda más que decir muchísimas gracias por el espacio, despedirme y decirles que lo que hacen cuenta y lo que narran inspira. Entonces, chao a todos y a todas y gracias por acompañarnos. Chao Jennifer Gracias, y gracias. gracias por acompañarnos. Solamente Chao. quisiera decirles que la ciudad se transforma en el sentido en que la reconozcamos desde la diversidad y el respeto. Eso para mí es lo más importante. Muchas gracias nuevamente a ustedes y a las personas que nos acompañaron en la visualización. Chao, Chao a gracias. todos.